Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña el maestro Miguel Ángel Ramírez y Villafaña. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Francisco, un gusto, encantado, gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues con temas interesantes siempre, de los cuales pues tu amable auditorio pues de alguna forma estará interesado porque son cosas que nos atañen a todos, ¿no? Claro que sí, maestro. Y amigos, amigas, el tema que el maestro nos va a hablar es buró de crédito. ¿Les parece conocida la palabra? Y muchas de las veces por estar en el buró de crédito no nos hacen ningún préstamo. Maestro, ¿qué es el buró de crédito? Déjame decirte que el buró de crédito es una base de datos que fue conformada originalmente en los años 90 por los bancos a efecto de tener un catálogo de clientes, de alguna forma, está mal que lo diga, pero así fue, a efecto de saber su comportamiento crediticio y al final de cuentas saber si eras buen o mal pagador. Esto a efecto de poder estar retroalimentando información constantemente y valorarte si te prestaban y cuánto te podían prestar y para qué fin o para qué destino pudiera ser el crédito que pudieras solicitar. El buró de crédito efectivamente arrancó originalmente en Ciudad de México, México Distrito Federal, en aquel entonces de los años 90. Recordemos que en los años 90 es cuando el presidente Salinas de Gortari promulga la ley de instituciones de crédito. Recordemos que antes de Salinas de Gortari la banca estaba nacionalizada y con la llegada de este presidente es como se lleva a cabo la privatización de la banca nuevamente y la creación de la ley de instituciones de crédito. En algún apartado de esa ley de los años 90 precisamente surge a través de una revista que se publicaba en aquel entonces llamada México Mercantil, todas aquellas demandas que los bancos o que las instituciones crediticias privadas presentaban contra sus clientes. Y de tal forma avanzó y creció esta información en tribunales que los bancos dijeron, oye, qué interesante que esta revista refleje a quienes demandamos, quienes pagan o quienes de plano nunca nos van a pagar. De esa manera los bancos, o bien para que te otorguen un crédito, es un referente. Exactamente, adquirieron esa base de datos y entonces los bancos mismos que empezaron a través de un sistema llamado Red, fuera de los dos bancos grandes que eran Bancomer y Banamex, todos los banquitos que forman parte de esa red empezaron a alimentar y a nutrir esa base de datos. Y posteriormente, hasta la época del presidente Fox, después del año 2000, el buró de crédito pasa a ser las llamadas sociedades de información crediticia. Es decir, ese buró de alguna forma quedó muy rebasado ya y ahora toda esa información ya no la nutren los bancos solamente, sino la nutren otro tipo de entes o instituciones como son las SOFOMES, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, como son las SOFIPOS, las arrendadoras financieras, las casas de conveniencia, etcétera. Es decir, ahora la información es mucho mayor, a efecto de que, pues de saber si una persona es digna de crédito o no y si eso tiene un comportamiento aceptable o positivo o definitivamente no. Estas reglas de evaluación vienen de los Estados Unidos e inclusive cuando entramos al Tratado de Libre Comercio en los años 90 con la propuesta del presidente Salinas,
Básicamente lo que los americanos decían es, debes de tener un comportamiento y una medición del crédito, porque los bancos ahora, la fuente del crédito pues es que los bancos inyecten dinero, coloquen dinero al público inversionista en general, pero recordarás que los bancos no prestan su dinero propio, sino prestan el dinero de todos los ahorradores. Y claro que desde luego se tenía que proteger a quienes, a los bancos sí, pero también a los ahorradores, porque los bancos toman ese dinero de los ahorradores y lo colocan a través del crédito pues a las personas que necesiten generar proyectos de comercio, de industria, profesionales, etcétera. Maestro, con este buró de crédito, ¿considera usted que se evitó por parte de los bancos fraudes, es decir, darles créditos a personas que no iban a pagar? Claro que sí, fíjate, el tema es que a pesar de ese control y ese registro y ese, de alguna forma, esa revisión de parámetros para cuidar precisamente a los inversionistas, aún así en el año 94 fracasó y muchos bancos se fueron a la quiebra y fueron apoyados por el FOBAPROA precisamente, pero se llevaron los ahorros de los inversionistas, de los ahorradores, del público en general. Por eso la importancia de que ese buró determine con claridad el buen comportamiento o mal comportamiento, que todos los clientes o a todos aquellos que les prestan sean buenos pagadores. A partir del primer mes prende focos rojos lo que era el buró de crédito. A partir del segundo mes ya empiezan las gestiones por parte del banco a efecto de que puedas cubrir el crédito a la brevedad. A partir del tercer y cuarto mes, si los clientes no pagan, ya es un foco rojo total, y entonces por política de todos los bancos y hoy en día algunos otros entes financieros que también prestan, deciden ir a la cobranza jurídica, y esto te limita y te resta puntos, digamos, en ese parámetro del buró de crédito. Recordemos que todo el mundo, a final de cuentas, estamos en esa información o en ese buró. En ese sentido, maestro, si una persona queremos buscar si estamos en el buró de crédito, ¿en qué página de internet, cómo se puede hacer la búsqueda? Bien, puedes tú accesar precisamente a una sociedad de información crediticia o directamente pedir esa información en Conducef, o también si quieres ser digno de algún crédito o metes tu solicitud, desde luego que tú autorizas a la casa comercial, al banco o a la SOFOM o SOFICO el que puedan accesar esos datos para la búsqueda de tu comportamiento crediticio. Y ahí se verá reflejado si eres buen pagador, mal pagador o definitivamente estás boletinado y no tienes acceso al crédito. La propia ley actual de sociedades de información crediticia te manda 72 meses al buró, o digamos al infierno financiero, para efecto de que no tengas acceso al crédito. Y después de esos 72 meses es posible que haya un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, a efecto de que nuevamente puedas aseguir algún tipo de crédito. Pero de hecho te decía yo que todos estamos en el buró de crédito porque muchos tienen comportamiento adecuado, y entonces tú vas cotizando y vas teniendo puntos al decir, este es un buen cliente, es un buen pagador, no se ha atrasado, no ha tenido problemas, tiene abierta la posibilidad del crédito. ¿Qué deudas son las que originan se suba al buró de crédito? Desde una simple tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos al consumo, créditos de casas comerciales, créditos de vehículos, etcétera. Es decir, se ha venido diversificando y ampliando más esa base de datos hoy en día a través de las sociedades de información crediticia, donde ya no nada más participan los bancos, sino también algunas casas comerciales, las grandes casas que encontramos en Angelópolis, pues encontramos que ya también empiezan a través de SOFOMES a prestar crédito, y entonces pues prácticamente todo ya se ve reflejado en esas sociedades de información crediticia, que finalmente alimentan esa información a nivel nacional a través de esas sociedades, y pues la base es mucho más amplia, ¿no? Porque prácticamente a lo mejor estás lejos de Hacienda, pero a través del buró ya te están detectando, ¿no? Maestro, para nuestras amigas, nuestros amigos, de manera
muy entendible para todos, es qué beneficios y qué perjuicio tenemos el estar o no estar en buró de crédito. Bueno, todo el mundo estamos en buró de crédito quien tiene alguna actividad económica, desde una tarjeta de crédito, insisto, o débito inclusive también hoy día, hasta poder asequiar a un crédito de un vehículo de consumo como pueden ser refrigeradores, insumos, hasta ropa inclusive. Eso te permite que sigas manteniendo el crédito con todos los proveedores, con todos los acreedores posibles, pero también el hecho de que no pagues, desde luego que se te boletina y se te determina con un buró positivo o un buró negativo. ¿Sujeto o no sujeto a crédito? Sujeto o no sujeto a crédito. En el caso de los bancos, por ejemplo, y vuelvo al principio, recordemos que los bancos no prestan su dinero propio, sino prestan el dinero de los ahorradores. Y por eso la importancia de saber los bancos a quién le prestan. Si va a retribuirse el pago a través de ese crédito. No, recordemos que la palabra crédito es creder, viene de la palabra credere, creer, tener fe. Y entonces desde ahí, desde las viejas épocas, se ha afincado esa posibilidad. Te voy a dar crédito, es decir, voy a creer en ti para efecto de ¿qué? De que te pueda yo hacer un préstamo de cualquier naturaleza y tenga yo la oportunidad de recibir de vuelta ese dinero junto con sus intereses o réditos. Y yo a su vez le pueda pagar a los ahorradores que depositan y ahorran ese dinero en mis arcas como banco. Por eso la importancia y esa base de datos que ha venido creciendo y que ha venido desarrollándose. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, todo mundo podría pedir crédito y no pagarlo y decir, Y además, como bien dice, es el dinero no del banco, es el dinero de todos los ahorradores, de todo el pueblo. Pues maestro, amigos, amigas, como ustedes bien saben, litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en el problema jurídico que tengas. Hoy, como bien lo están escuchando, es el tema de buró de crédito. Maestro Miguel Ángel, ¿qué sucede si ya caí en el buró de crédito? Y como usted dice, ya pasó al jurídico. Y muchas de las veces nos llegan ahí avisos de que te voy a embargar tal día, tales horas. ¿Qué es lo que usted sugiere? Ya estoy en el buró de crédito, estoy consciente, voy atrasado. ¿Qué es lo más viable para evitar alguna situación de engaño, de extorsión, algún aspecto que en vez de que pague yo mi deuda, le voy a pagar a cualquier otra persona y mi deuda no se ve reflejada, ya cubierta? Mira, hay que ser muy cuidadosos porque hoy en día las grandes casas crediticias o los bancos en ocasiones ceden la cartera a otras empresas para efecto de que se gestionen y se cobren judicialmente. Aquí hay que ser muy claros y saber con quién negociamos. Si directamente vamos a negociar con el banco o bien con alguna sociedad que haya recibido o sea cesionario de esos créditos. De una u otra forma, esa empresa o esa sociedad tendrá que dar aviso de que ahora es la titular de esos derechos de crédito y que entonces se nos va a generar una certeza de que vamos a negociar adecuadamente con la persona indicada. Eso es por un lado. Por el otro lado, antes de llegar a un litigio o a una cobranza judicial, se puede llevar a cabo un convenio de transacción, que es una figura desde el punto de vista civil que permite evitar una controversia presente o futura. Recomendaría yo que si los alcances y las bases o parámetros no son totalmente exagerados, conviene celebrar con esos bancos o con esas empresas cesionarias un convenio de transacción que permita, por un lado, solventar la deuda que se tiene y por otro lado obtener un plazo que le permita a ese deudor o a ese cliente deudor el poder amortizar y el poder pagar finalmente su deuda, a efecto de que, si bien es cierto, a partir del tercer mes pudiera ya aparecer en el famoso buró de crédito, le permita seguir gozando del crédito al verse reflejado que ha llegado a un convenio y que ha llegado a una solución final que le va a permitir salir de esa base de datos negativa. En ese convenio o ese convenio tiene que ser de palabra o tiene que ser por escrito. Tiene que ser por escrito. Y si ya tiene conocimiento un juzgado porque ya me demandaron el cobro de ese crédito, ese convenio lo tengo que celebrar en el despacho del abogado que está llevando el asunto
o directamente ante la autoridad judicial? Se puede celebrar ante cualquier instancia, siempre y cuando, si ya está en un juzgado, se denuncie ese convenio a el propio juzgado. Es decir, puede ser que yo lo celebre, esa transacción la celebre en los despachos de los abogados, pero con el compromiso, y hay que ser muy claros en las cláusulas, de que se denunciará ante el juzgado de origen o al juzgado en que se esté tramitando esa demanda los alcances y cláusulas de ese convenio celebrado, como son a lo mejor quitas de tasas de interés. ¿Qué es una quita para nuestros amigas? Una quita es una revisión de la deuda, es decir, si yo debo 100 de capital y 50 intereses, te puedo reducir o quitar a lo mejor un porcentaje de los intereses, o inclusive hacer en algunos casos hasta una quita o remisión del capital. Es decir, es una facultad de los acreedores que tienen para llevar a cabo esa remisión de deuda o esa quita de deuda. Esa es una quita. El plazo, desde luego que es importante. ¿Por qué? Porque en base al plazo es como quizá se dé oxígeno al deudor para efecto de que, pues de que pueda solventar la deuda. Entonces, la quita aunado a un plazo le va a permitir al deudor respirar y poder hacer frente y sufragar esos compromisos. Todo esto por eso. Todo esto por eso. Muy bien. Maestro, muchas gracias. Amigos, ustedes ya escucharon la importancia del buró de crédito, pero sobre todo, si ya estamos, ya incluso hay una demanda, cuál es la manera más adecuada y eficaz para que en el convenio o el convenio al cual llegues, realmente la autoridad tenga conocimiento y después te digan, oye, eso no es cierto. Maestro, muchas gracias por su información. Al contrario, Francisco, un gusto. Gracias. Amigos, amigas, esto es Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que se suscriban al canal, que lo vean, que lo compartan, porque muy seguramente a alguien le va a ayudar esta información. Y esta es una forma de ir construyendo una cultura jurídica para ir fomentando una cultura de paz que muy buena falta nos hace. Hasta la siguiente.